a los caminos de acceso y mejoramiento de la carretera de Cusco a Urubamba. Corpac debe poner en funcionamiento los equipos de navegación aérea, son recomendaciones. Después el impacto, hay recomendaciones de carácter socioambientales. El plan de migración, también se le recomendó a Corpac que adopte las medidas necesarias a fin de cumplir con lo establecido en dicho plan de migración. Y obviamente también había un aspecto que tenía que considerar la adquisición de áreas adicionales. Y un tema bien importante que ahora estamos mirando en el país, que tiene que ver con el ordenamiento territorial, sobre la invasión de espacios colindantes al polígono del aeropuerto para uso diferente al considerando. Hubieron recomendaciones de este tipo. Y también se pidió elaborar un plan de monitoreo y arqueológico que comprenda tanto el área de influencia de la concesión como las áreas adicionales identificadas. El Ministerio y OCITRAN deberían haber tomado las medidas pertinentes que permitan garantizar la presentación de un plan de monitoreo arqueológico en el plazo previsto. Esas son las principales recomendaciones que se hicieron en su oportunidad al contrato, al borrador del contrato antes de su firma, con el propósito de que los tengan en cuenta. Cabe mencionar que con posterioridad al término de mi mandato, gracias. Con posterioridad al término de mi mandato, recién ocurrieron eventos contractuales que ameritaron que la Contraloría General de la República tuviera que iniciar controles de carácter simultáneo y control posterior al contrato y a la adenda que todos conocemos. Muchas gracias, presidente. Si tuvieran alguna pregunta en relación a la opinión previa que la Contraloría emitió en su momento. Bien, ex Contralor Fuadcuri. Entonces nos queda claro de que este tipo de inversión sobre la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero es una APP, es en ese momento una APP, y que las obligaciones y riesgos lo asume la empresa concesionaria, en este caso la empresa privada, pero usted, y bueno, nos explicó también de que este control previo 027-2014, aquí figura en la página oficial el 7 de marzo de 2014, la entrega de la versión final del contrato de la Contraloría General de la República, pero sin embargo el día fue ya sustentado y el día 4 de abril de 2014. Y por otro lado, lo más importante de todo esto es de que usted como Contralor advirtió algunas observaciones al contrato de concesión del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero. Y ya también nos dijo que de todo, si hay temas, el tema del cierre financiero, el tema de la fuente, el tema de los costos de endeudamiento máximo, por ejemplo, que el comienzo no se podía comenzar si no hay un plazo para el cierre financiero, no hay un tope a la tasa de endeudamiento. Por ahí hablan de 22 punto y tanto %, cuando las tasas generalmente a nivel del mundo para estas obras son 9.5 más o menos, ¿no? Y el perfil de factibilidad en el tema de que es digno analizar otras alternativas, incluso para la ubicación y otros estudios que recomendó a Corpac, ¿no? Y algo que no nos ha mencionado ahí, pero quisiera que nos corrobore esto, es que en este caso el porcentaje de inversión iba a ser 28.6% por parte del Estado en ese momento y 71.4% por parte del concesionario, vale decir por parte de Controguas, más o menos 70-30, ¿no? Pero más inversión tiene obviamente con préstamo que hace es la empresa privada y el Estado 30%. Y quisiera que nos confirme también si en esto significa, porque al evento del cierre financiero prácticamente no tenía
el dinero suficiente que sustente, que es una garantía para que yo te preste, ¿no? Entonces en un momento pusieron de garante al Estado. Se me ocurre pensar aquí que prácticamente aquí fue puro papeles, porque el 30% pone el Estado y 70%, si bien cierto, la empresa, pero cuyo garante es el Estado, o sea, prácticamente no pone nada, ¿no? La empresa privada, ¿no? Y después incluso ya vemos que en futuro, vemos ya el tema de la dieta incluso, que iba a tener una concesión a 40 años. O sea, una obra con concesión a 40 años. Ya. Entonces, y otra cosa que nos dijo el Contralor es que el tema posterior, control posterior es vinculante. O sea que el control previo, el control concurrente, o sea, no es vinculante. Eso que entonces me queda claro que no es vinculante. Pero usted ya nos dice, tratarse de una obra cofinanciada, hecho el informe previo, entonces le recomienda proinversión, ¿no? Entonces, esta entidad debió acatar y levantar las observaciones advertidas por la Contraloría General de la República antes de la firma del contrato. ¿Debió acatarla o no debió acatarla? Porque usted no dice que no es vinculante, pero si veo que son cosas graves, debió acatarla, ¿no? Pero no le hizo caso, Contralor. Entonces, la pregunta puntual es, ¿lo debió acatar, dado que hay situaciones bien delicadas como el tema del cierre financiero, el costo de endeudamiento, el tema de la fuente? Y otro es, ¿qué acciones debió tomar usted como Contralor? Yo me doy cuenta que acá hay serios problemas, Proinversión no me hace caso y quieren todos llevar a una prórroga. Entonces usted estaba en su potestad denunciar ante la Fiscalía, ya sea de prevención del delito siquiera, o a la Fiscalía penal, ¿no? Porque se van a cometer aquí presuntos delitos en futuro. Quiero advertirles, ¿no? Y por último quiero decirle de que según su informe del 4 de julio de 2014, en los términos indicados, ¿fue perjudicial para los intereses del Estado peruano? ¿Sí o no? ¿No? Eso sí queremos que lo diga clarito aquí, ¿no? Este contrato, por la forma como estaba elaborándose, sin la adenda, ahora estamos hablando todavía del contrato, ¿fue perjudicial o era perjudicial en ese momento para los intereses del Estado peruano? Porque el señor Ollantumala y el ministro de tiempo Carlos Paredes al final ya sabemos que firmaron el contrato, ¿no? O sea, al final firmaron el contrato, no le hicieron caso. Y entonces, realmente ¿y en qué casos se pueden hacer modificaciones contractuales? Adendas o contratos de concesiones de APP, porque estaba chequeando tanto la ley, el decreto ley 1224, hay situaciones especiales que se tienen que hacer modificaciones contractuales. Por ejemplo, el Estado, de común acuerdo con el inversionista, podrá modificar el contrato de APP, manteniendo su equilibrio económico-financiero y las condiciones de competencia del proceso de promoción, conforme a las condiciones y requisitos que establezca el reglamento. Y el reglamento incluso dice que las partes pueden convenir en modificar el contrato de acción público-privada manteniendo el equilibrio económico financiero y las condiciones de competencia del proceso de promoción, procurando no alterar la asignación de riesgos y naturaleza del proyecto. Lo dice bien clarito, aquí yo veo que esta ley, este decreto legislativo, incluso el artículo 54 también del reglamento del decreto legislativo 1224, habla, ¿no? Que solamente se pueden hacer modificaciones contractuales antes de los 3 primeros años de una concesión, la corrección de errores materiales, los requerimientos sustentados a los acreedores permitidos, vinculados a la etapa de cierre financiero del contrato, la precisión de aspectos operativos que impidan el ejercicio del contrato. Bueno, todos sabemos ya que después se viene la adenda y termina prácticamente una obra pública esto, pero esas son las preguntas que, quería que nos aclaren antes de que también dar la participación a los colegas con la citación al Contralor, por favor. Sí, señor presidente.
En relación a la pregunta si las observaciones de la Contraloría en su momento, 4 de abril de 2014, de no cumplirse, generaba un perjuicio al Estado, lo que es importante mencionar en ese aspecto es que lo que hace o lo que emana de una opinión previa es la identificación de riesgos. Los riesgos pueden ser graves, los riesgos pueden ser normales, pueden ser bajos. Sin embargo, un riesgo causa un perjuicio cuando ese riesgo se convierte en un hecho. El riesgo advertido durante el proceso de la investigación, de la opinión previa, era una ventana abierta que podría generar un problema en el futuro si es que esa ventana no se cerraba, para hablar en términos coloquiales. Por lo tanto, cuando hablamos de que no había una tasa fijada, obviamente había un riesgo de que apareciera una tasa muy superior a la del mercado, porque si yo le estaba exigiendo, y en el contrato yo no decía, la tasa de endeudamiento del acreedor financiero tiene que ser de acuerdo a la tasa promedio del mercado, de acuerdo al Banco Central, se pone un parámetro, entonces obviamente había un riesgo. Obviamente no había materia, si regresando a su pregunta y después de haber dicho esto, si había o no, si estos riesgos se podría identificar que generaba un perjuicio al Estado, no, en ese momento no, eso es una advertencia. El perjuicio ocurre en el momento que esa advertencia no es tomada en cuenta y ocurre el riesgo. Es decir, si me dicen a mí, cierra la ventana porque pueden entrar ladrones, yo no le hago caso y entran los ladrones, ahí en ese momento ocurre el perjuicio, no antes. Uno. Con relación a si teníamos capacidad de hacer algo, por ley no podíamos, la Contraloría no pudo hacer más en ese momento. Obviamente es importante destacar que este proceso, esta operación, abarca la gestión de 3 gestiones en la Contraloría. En el momento en que yo salí no había un cierre de contrato, no se había materializado nada, simplemente había un contrato firmado y no había habido, digamos, un evento. El evento ocurre en el 2017 con la adenda, si no me es el primer evento importante, y es ahí donde la Contraloría vuelve a participar con un control simultáneo, una operación, un control posterior. Entonces, no había materia auditable, controlable, hasta que ocurre, digamos, viene la firma de la adenda que ustedes conocen. Con relación a que el control posterior es vinculante, sí, esto lo hemos conversado muchas veces con muchos de ustedes, pero los otros 2 tipos de controles no son vinculantes. Son el control simultáneo, que es el que le llaman ahora el acompañamiento, que se recomienda, pero está en el funcionario público aceptar o no la recomendación de la Contraloría. Y el control previo igual. Con relación a la ley de APPs, sí, señor presidente, existen 3 causales para hacer modificaciones a las contractuales antes de los 3 primeros años. Artículo 54 del reglamento de la Ley de Asociaciones Públicas Privadas. Como bien menciona usted, la primera es la corrección de errores materiales. Hay que ir a la ley para definir qué es un error material, tiene que ser algo que modifique. Un error material se denomina error material cuando ocurre algo que modifica la estructura del contrato, la esencia del contrato. B, los requerimientos sustentados de los acreedores permitidos vinculados a la etapa de cierre financiero, cuando hay una modificación importante ahí. Y C, la precisión de los aspectos operativos que impiden la ejecución del contrato. Por lo tanto, obviamente,
la ley es muy clara en el aspecto, en la ley de APPs es muy precisa en qué momento se puede modificar un contrato de APPs. Creo, señor presidente, que respondí a sus preguntas. La modalidad de inversión, el 30-70, sí, este es un contrato donde dependiendo se le traslada al Estado el 70%. En su momento hasta quizás me faltaría profundizar en esta respuesta. Pues si bien hay un 30-70, el que tenía que conseguir el acreedor permitido era el concedente. El concesionario, el concesionario. Entonces, lo que ocurrió es que no consiguió el acreedor. Y es ahí donde empieza la otra ruta, ¿no es cierto? Entonces, lo que el contrato decía es que sí, el Estado iba a pagar ese interés. Obviamente, después de los 5 años de construcción, venían los 15 años en los pagos trimestrales. La tasa de interés que había pactado, señor intermedio, señores congresistas, la tasa de interés del cierre financiero iba a ser pagada por el Estado. Sí, es cierto. Por eso el contrato tenía que haber sido muy claro en ese aspecto. Y esa es, en mi opinión, una de las tres principales recomendaciones de esa opinión previa. Gracias, señor. Bien. Yo veo que aquí estabas dando a una empresa que al final se convirtió en un acreedor no permitido, ¿no? Porque la idea era que se haya un acreedor permitido, ¿no? Y tenías que el concesionario tenía que justificar a ver si el dinero que te voy a dar tú realmente él tienes la capacidad económica suficiente como para que entregarte ese préstamo, ¿no? Y bueno, al final a eso se cae. Entonces, mire, Contralor, era necesario había la necesidad de, por ejemplo, de firmar una adenda posterior, o podía solucionarte el tema sobre el mismo contrato podía haberse corregido las observaciones que usted dio y no llegar realmente ni a la firma de contrato de bajo esa manera, o corregirlo antes de firmarlo y no llegar ya tenemos el tema de la adenda, que es un tema muy cuestionado a futuro, ¿no? ¿Pudo haberse solucionado ahí nomás el tema? Gracias, señor presidente. La adenda se firma, a ver, ¿cómo enfocamos la respuesta? Hubo un problema. La pregunta creo que estoy recibiendo es ¿cómo resolver ese problema? ¿Cierto? Entonces, mi opinión como ciudadano y como analista podría pasar por yo creo que había 2 caminos: cerrar el contrato, ¿cierto?, porque no se había cumplido con una condición, y la otra, insistir en que buscara un acreedor que le permitiera conseguir una tasa apropiada, y se acabó la historia, nada más. O sea, lo que ocurrió, ¿por qué el concesionario no consiguió los fondos? No tengo los estados financieros, no he estudiado el caso de Cunturuguasi, por qué es lo que pasó, por qué el mercado no le dio una tasa de mercado, desconozco, pero sí yo creo que hubo tras cambiar el contrato, porque se cambió el contrato de APP con la adenda, entonces ya no era una APP, como usted lo dijo al comienzo. Entonces, ahí es un tema en donde la Contraloría, si no me equivoco, emitió una opinión, hizo una auditoría a la adenda y tiene sus opiniones al respecto. Y que ustedes me imagino. Sí, mi pregunta final es, si el monto base con que el gobierno estaba dispuesto a pagar a 458 millones, la oferta de Cunturuguasi que permitió ganar la licitación fue 265 millones. Entonces, ¿nos podría explicar esto? Porque si el Estado estaba dispuesto a pagar hasta 458 millones de dólares.
y Contruguasi, monto que permitió ganar la licitación, 265, ¿no? Entonces, al que da menos, al que propone menos, a él le doy prácticamente la obra, ¿no? Entonces, podría explicarnos, porque esto también, porque cuando estamos revisando también la forma como después dice, ahí debían sumarse otras partidas que derivaban de un costo total que eran 530 millones. ¿Nos podría explicar esa parte? Esto ya no, si tuviera, ¿no? Si no, nos podría de repente enviar por escrito si tuviera algo al respecto, ¿no? Gracias, presidente. Los datos que conocemos es que los otros proveedores ofertaron entre 80 millones más y el siguiente ofertó 450, 380 y 264 millones. Si estoy en lo correcto, estos 254 millones era la parte que tenía que ver con las obras que tenía que realizar los primeros 5 años, y el saldo de los 450 tenía que buscar el endeudamiento. O era sí, no, 5 años de gracia y 15 años para el repago. Ahí no tengo clara esa información. No sé si, tengo una duda, de repente, no sé si eran 250 más el financiamiento o los 250 había que financiarlo. No lo recuerdo bien en este momento, pero podría precisarlo después. Porque el dato que tengo acá es el monto de base al que el gobierno estaba dispuesto a pagar era 458 millones. Y el monto que permitió ganar la licitación a Contruguasi fue 265 millones. Pero hubieron empresas y que probablemente, se me ocurre pensar, tenían, digamos, la capacidad económica para que le puedan dar, digamos, ese préstamo, y probablemente de repente a un interés no del 22%, ¿no? Pero de repente era menos, como lo común es 9.5. Entonces, pero en el camino decíamos que acá nos explican de que ahí debían sumarse otras partidas que derivaban en un costo total de 530 millones de dólares. Y bueno, después ya sabemos lo que pasó con el tema que es otro. Sí, yo ahí he terminado, y depende para aumento quisiera solamente decirle de que usted ha sido contralor. ¿Está en su posibilidad de denunciarlo? Esto ni siquiera en prevención del delito, o sea, ante la Fiscalía de Prevención del Delito. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, primero estaba la posibilidad de hacerlo, ¿y por qué no lo hizo? Y segundo es de que debo comunicarle que los documentos que usted dejó, y también el Contralor Alarcón, un fiscal que tuvo a caso el tema del Chinchero, el señor Domingo Pérez, se ha llevado todos los papeles, y hasta el día de hoy no regresan a la Contraloría, pese incluso que en el proceso se archivó ese caso, ¿no? Entonces, es factible que se lleven los papeles así de toda la Contraloría y hasta el día de hoy no regresa a la Contraloría. Entonces, eso nos podría contestar en el interín, pero nos pide la palabra ya, había pedido la palabra el congresista Becerril, no está la congresista Esther Saavedra. Empezamos con la congresista Esther Saavedra y le damos interrupción para que... ¿Le puede dar una interrupción, por favor? Ya, adelante, un minuto. Un saludo respetuoso al señor Fuad Koduri, ex contralor. Y con relación a la respuesta anterior, quería una precisión. La sociedad aeroportuaria Contruguasi podía acceder a presentar la adenda a pesar de no cumplir con el endeudamiento garantizado permitido, conforme le exigía el anexo 14 del contrato de concesión. Es decir, se podía proceder a la suscripción de la adenda sin contar con la declaración jurada del posible acreedor permitido. Gracias. Gracias, congresista Esther Saavedra. Congresista Esther Saavedra. Muchas gracias, presidente. Bueno, si me permite, para que dé la respuesta el señor Juan. Contralor. Gracias. Le respondo, presidente, primero perdón, con su permiso. Sí. No tenía la Contraloría en ese entonces, no tenía capacidad para denunciar
algún evento porque no se había materializado ninguna circunstancia. Hasta el momento que yo fui contralor, posteriormente podría haber habido, y hubo algo después, no había un hecho auditable, pues no se había cerrado ningún tipo de contrato, el contrato seguía abierto, por lo tanto no había que denunciar. Obviamente entiendo que hubo después una auditoría de control posterior a la adenda y vinieron la información que ustedes ya conocen. Entonces eso responde. Sobre el tema del que unos documentos que se han llevado a la Contraloría hasta el día de hoy no regresan. Sí, escuché el otro día ese comentario. En la Contraloría todo se digitaliza, por lo tanto la información debe de estar en la Contraloría. Uno, si es que no se digitalizó, cosa que no lo creo, si es que no se digitalizó, el fiscal tiene la obligación de entregar esos documentos en copia, por lo menos, al titular o al dueño de esa información. O sea, o a solicitud del Congreso de la República, tiene que a ver, esa información no es reservada, no tiene carácter de secreto, por lo tanto, una comisión como la Comisión de Fiscalización y Contraloría, no creo que no haya forma legal de evitar que esos documentos vengan para acá o a la Contraloría de regreso. Como los títulos debe tener el fiscal tiene la obligación de entregarlo, debería tener, porque no, como son documentos públicos, a menos de que, o sea, como le digo, todos los documentos se digitalizan, es una copia digital. Acá está el informe, yo tengo el informe, lo conseguí de la página web. La auditoría de control posterior no sé qué documentos se llevó, dicen que se llevan todos los documentos, ¿no? Sí, ¿no? Acá tengo yo uno, tengo otro, o sea, deben estar. ¿Y ahí no podía hacer el control posterior ya cuando es que se firmaron el contrato? ¿Quién? O sea, una vez que firma el contrato, porque usted estuvo hasta el día 8 de junio de 2016. 14 de mayo del 16. Del 16. Pero la buena pro se dio prácticamente el 4 de julio de 2014. Es que se hizo, perdóname con su permiso, lo que la Contraloría hace, lo que tiene la responsabilidad era opinar previamente sobre el contrato. Se firma el contrato, muy bien. Entonces, el contrato se firmó con los riesgos, pero los riesgos no se materializan hasta que ocurren los eventos. Congresista Isabel. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Saludar a mis colegas congresistas y a todos acá presentes y saludar al señor Fuad Curi. Bienvenido a todos si le acompaña alguien. Gracias. Buenos días. Es algo preocupante, presidente, y quiero decirle, presidente, por medio de su presidencia, que esta comisión tenemos que hacernos respetar y tenemos que aclarar respecto a este gran proyecto que es el aeropuerto Chinchero, porque no vamos a permitir, presidente, de que gente que ha venido a aprovecharse de este proyecto y que esté sufriendo el pueblo. Solamente le pido eso, presidente. Me gustaría, presidente, que los invitados que tenemos, exhortar a los congresistas que debemos estar acá para poder llegar a la verdad y apoyar, si es que verdaderamente hay justicia en el Perú. Otra cosa, presidente, yo me pregunto, antes de hacerle la pregunta al señor Fuad, de que este es un abuso de poder que está haciendo un fiscal que se cree el todopoderoso en el Perú. Y yo no entiendo, presidente, qué tanto poder le dieron a este señor para que entre a una institución y sacar pruebas, hurtar, robar pruebas para tapar como el gato al amigo o a los amigotes. Yo no entiendo, presidente. Pero lo único que sé del presidente, todos estos señores que están haciendo no van a llevar cuando mueren y todos van a pagar aquí mismo. Eso sí es el orgullo que tengo. Presidente, por intermedio suyo hago esta pregunta al señor Juan, decirle, en su intervención, usted dice que en su gestión emitieron opinión previa con más de 50 observaciones y que le entregaron a Ocitran, a Corpac y a Proinversión. Entonces mi pregunta, presidente, por intermedio suyo,
¿Quiénes más conocían de este informe con su opinión previa de la Contraloría? Otra pregunta también, presidente. El señor Juan dijo que recomendó a Proinversión evalúe esos riesgos y a base de eso que nos informó el señor Kuhl, digo, ¿qué respuesta le dio Proinversión al respecto? Eso sería todo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Gordita Saavedra. Para que conteste la pregunta